Listo. Bueno, Ramón, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo. Para mí es un honor estar en tu programa. Es un verdadero lujo, lo digo muy emocionado. Qué dicha tenerte acá. Esta es tu casa. Ya has estado en ese muy bonito homenaje que hicimos sobre Álvaro Mutis, en lo que, como ya dije, yo sentía que en cualquier momento iba a aparecer Mutis y se iba a sentar entre ustedes. Pero qué rico que estés acá ya hablando de una manera más, digamos, direccionadamente los dos sobre, además, un libro que acá seguimos celebrando la colección Leer para la Vida, que salió de la Secretaría de Cultura de Bogotá, y sobre todo, Ramón, el que tú trabajaste como antologista, que es muy bonito, y es en esta parte del mundo, antología de poemas sobre Bogotá, publicados entre 1926 y 2022. Pero antes de que entremos en ese territorio, Ramón, yo te quiero pedir que como la idea en estos programas es que la gente tenga más herramientas para entender. Hay algo que yo creo que le podemos comenzar a contar a la audiencia y quién mejor que tú, ¿cuál es esa relación tan importante? ¿Cómo la has vivido tú también como poeta y como creador? Pero entre poesía y ciudad, creo que desde ahí ya podemos arrancar acercándonos a lo que es este libro y a los poemas sobre los que hablaremos después. Sí, no, pues mira, la verdad es uno de los grandes temas de la poesía y sobre todo de la poesía moderna, ¿no es cierto? Es un tema que siempre me ha apasionado eh, desde, desde los pequeños poemas en prosa, ¿no es cierto? De Baudelaire y también está el Gaspar de la Nuit. Hay una serie de textos en los cuales la ciudad empieza a ser el protagonista con lo que eso implica, ¿no? Una ciudad como punto de encuentro y donde también se desacraliza, digamos, lo que antes se había puesto como de relieve en cuanto a que alguien es importante, entonces solamente se habla sobre lo importante, sobre los acontecimientos, sobre, qué sé yo, reyes, generales, papas o escritores, sí, justamente en ese cambio, en ese giro que le da un poco Baudelaire, que es el giro realmente de la modernidad, empiezan a aparecer pues los desconocidos, los NNs, empiezan a hablar de la gente del barrio. Acuérdate de ese poema tan hermoso de Baudelaire que es la multitud, ¿no es cierto? Las multitudes. Entonces, en esa especie de anonimato va surgiendo ya no los grandes bulevares y calles, ¿sí? Sino los cafés, los escondrijos, los bares, los sitios más extraños en los cuales también se da y existe la poesía. De manera que es un tema que a mí siempre me ha encantado. La poesía norteamericana lo ha manejado muchísimo, pues por el proceso también como de industrialización y sobre todo también en el fondo es algo como de la democracia. Fíjate tú, por ejemplo, en Walt Whitman, en Me celebro y me canto, pero al mismo tiempo dice yo soy todos los hombres y justamente empieza a hablar de todos los hombres y de todas las personas del planeta. Entonces a mí, ¿y dónde habla? En la ciudad. Entonces, al tener como ese contexto en el cual también, digamos, la naturaleza ya pasó a un segundo plano, digamos, donde los atardeceres y los paisajes y las montañas y este tipo de cosas que de alguna manera venían como del romanticismo, ya se acaban, empieza la ciudad con todo lo cruel, con todo lo cruento, con la movilidad, con la fragmentariedad, con al mismo tiempo con estas especies de epifanías, encuentros. Entonces me parece que la ciudad es uno de los temas más maravillosos de la poesía moderna, eh, por su diversidad, por la cantidad de sorpresas que uno se encuentra en cada uno de esos textos. Fíjate que también la propia modernidad se da mira, Fervor de Buenos Aires, de Borges, ¿no es cierto? Ya tiene esa ciudad hecha, ya empieza a hablar como de esa especie de historia personal de la ciudad, que no tienes que hablar de grandes personalidades, ¿sí? Sino de las cosas que te suceden dentro de las calles, en los carros, en los taxis, en las situaciones, los encuentros maravillosos que tú tienes en la ciudad. Entonces, para mí es un tema
que me apasiona, me fascina y tengo una predilección especial sobre ese tema. Pues Ramón, muchas gracias. Ahorita, pues evidentemente, cómo no arrancar, tú lo mencionas además en un prólogo muy sabroso en este libro, en el que explicas y que también no solamente cuentas lo que nos vas a contar más adelante acerca de la distribución, pero cómo ese pequeño libro de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire definitivamente rompen la poesía, no solamente porque propone el otro género, sino como sale en esa carta que le escribe al editor. Estos son pequeños textos que surgen de la experiencia, de lo urbano, de lo que es caminar. Mientras tú hablabas de la desacralización, pensaba en ese otro poema que es la pérdida de la aureola, ¿no? El poeta metiéndose en los cafés y en los bares y le dicen, oiga, ¿y su aureola dónde la dejó? Dice, no, la dejé botada por ahí, porque es que ahora resulta que es más importante esto. Y hay algo, tú lo dices en este prólogo, hay un momento en el que tú hablas de esa típica pregunta bogotana, ¿va a llover o no va a llover? Que es lo que nos preguntamos todos. Y dices, la poesía en Bogotá también se ocupa y se pregunta eso. Me gustaría que nos contaras un poquito, antes de llegar a esto, pero cómo la poesía también, desde la modernidad, ha sido un vehículo para mostrar precisamente esa desintegración de lo humano y cómo lo poético siempre ha sido un poquito ese fuerte al cual hemos podido regresar. Estoy pensando específicamente en dos poemas que a mí me gustan mucho para entender la ciudad, que son los dos poemas de Apollinaire, como son Sona y L'Un Rue Christine, que son estos dos poemas que ya es la rotura absoluta, porque de eso también lo vemos en la Bogotá que tú nos traes en esta antología, ¿cierto? Ay, no, pero claro, pero por supuesto, no, y Apolinero, o sea, así como, así como Baudelaire rompió la poesía moderna, Apollinaire, casi un siglo después, llega y también hace lo suyo, no solamente con los caligramas, con Son, por supuesto, con ese poema extenso que es extraordinario, donde aparecen las fábricas, los movimientos, los puentes, los encuentros, y justamente es algo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, lo de la lluvia. Relativiza mucho las cosas y hace que lo que nos suceda, ¿sí? Es también motivo poético, ¿no es cierto? Entonces, encontrarse con alguien o desencontrarse con alguien, ¿sí? O sufrir por algo, descubrir una nueva calle, saber que te ocurre algo en una parte de la ciudad, está ocurriendo algo que no está sucediendo en la otra parte. Eso me parece extraordinario porque es algo que justamente captó con gran habilidad y con gran maestría las vanguardias, que fue la simultaneidad. La simultaneidad Exactamente. es una cosa que cambió absolutamente todo. Piensa en el cubismo. El cubismo es justamente la simultaneidad, como un fragmento se une con el otro desde un punto de vista de una jarra o el violín, de arriba, abajo, desde cualquier lado, y se ensambla en esta cosa, digamos, azarosa, creando algo totalmente distinto, algo fragmentario. La unión de esos fragmentos crea el cubismo, y también así sucede también con la escultura y con la música. Entonces me gusta esa simultaneidad, me parece extraordinaria porque hay un cambio de ritmo, no hay un relato homogéneo, no voy de A a B directamente, sino que para llegar de A a B tengo que pasar por una cantidad de puntos intermedios situados en muchas partes distintas. Entonces, eso hace que la ciudad vibre, que tenga matices distintos, que lo que vivimos a diario siempre nos sorprenda, ¿no es cierto? No es que ayer es igual a hoy y hoy va a ser igual que mañana. En la poesía está la prueba, ¿no es cierto? Ahora que dices esto de Apollinaire, por ejemplo, cuando compara a la Torre Eiffel con la Gran Pastora, ¿te acuerdas que está Sí. la Gran Pastora del Sena? Y me parece una imagen absolutamente maravillosa de cómo esa estructura de hierro se sirve también como de un topos así de la literatura medieval, pero llevado al siglo XX para decir que efectivamente que todo, que ya han cambiado las cosas y tienen otras formas, ¿no es cierto? Otras formas, otros materiales, otros vestidos, las calles, de manera que eso tiene una cantidad de relaciones extraordinarias que enriquecen enormemente la poesía y lo que te digo, la relativizan, ¿no es cierto? Hacen que
las personas no se tengan que cantar a los grandes temas, sino temas pequeños. No sé, acuérdate en los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, el vidriero, ¿sí? El vidriero que pasa por la calle, ¿sí? Y esta persona desde la buhardilla le tira una maceta y le rompe los vidrios. Acuérdate que es un poema realmente conmovedor, es terrible, pero justamente se da eso, que empieza la buhardilla, la escalera, el vidriero, entonces también empiezan los oficios a aparecer, ¿sí? Ya no tienes que ser el gran artista, pintor, poeta extraordinario, escultor, músico para las cortes, sino para la calle, para lo anónimo, para lo fugaz. Entonces, lo fugaz también me parece que empieza a tener presencia en la ciudad y es otro de los temas realmente extraordinarios con la simultaneidad. Ramón, y además has usado la palabra que creo que resume en gran medida esta poética de la que estamos preparándonos ya para entrar, pero hay otra palabra que me parece que es clave y en tu libro cumple un papel fundamental, que es legibilidad. Es decir, leer las ciudades es escribir sobre ellas. No hay otra forma de leerlas. Está la lectura topográfica, está la lectura urbanística, si se quiere, pero la lectura emocional siempre va a llevar esta forma del relato, ¿cierto? Yo leo a partir de lo que estoy pensando y la ciudad es, en últimas, lo que me quiere dar. Y en esa lectura también es que aparecen estos distintos personajes y estas distintas facetas. Hay una frase de Karl-Heinz Stierle que a mí me gusta mucho en la que él dice, es que en la ciudad es el único lugar donde absolutamente todo se semiotiza, es decir, todo adquiere un sentido, todo adquiere y así también es el pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo fue ya empezando a entrar en esto, si quieres, Ramón, o si te quieres quedar? Tú sabes, tú eres dueño del micrófono y lo que nos quieras contar, pero ¿cómo fue este proceso de volver a leer Bogotá, una ciudad que tú conoces, pero cómo fue volver a leerla a partir de todos estos poemas? Claro, claro. Mira, eso que dices es totalmente cierto y me da pie para decir lo siguiente, y es que existe un relato de la ciudad que puede ser desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, arquitectónico, ¿no es cierto? Urbanístico, pero existe otra ciudad que se relata, que se cuenta, que es en la literatura, ¿no es cierto? Bogotá, por supuesto, tiene muchas novelas que no entraremos en ellas, pero digamos que había sido como retratada, ¿sí? Y faltaba, me parece, como el retrato poético, ¿sí? O sea, tenemos un lenguaje, tenemos a la ciudad y al relativizar para utilizar la frase que ya hemos estado empleando, hace que el relato poético también se superponga a los otros relatos. Y era también la manera de hacerlo evidente, de hacerlo palpable. Entonces, para contestarte, surgió la idea de hacer esta antología como una manera de ver a la ciudad desde la poesía. Mucha gente considera que la poesía es algo totalmente abstracto, es meramente tan subjetivo que no se entiende, que sus temas, digamos, son tan trascendentes y que no se ocupan de lo material, porque digamos que la poesía se eleva demasiado por los aires y digamos que lo que sucede diariamente es algo banal para ella. Justamente todo lo contrario, volvemos a la historia de la poesía moderna. La poesía moderna consagra la futilidad, lo vano, lo inútil, ¿sí? Lo feo. Antes, por supuesto, estaba la belleza, la armonía. Ahora justamente el resultado poético no tiene que ver ni con la belleza ni con la armonía, tiene que ver justamente con todo lo contrario, con la fealdad, con lo fragmentario. Entonces, eso hizo que a mí siempre me interesara leer una Bogotá desde la poesía y desde hace ya mucho tiempo yo tenía la idea de hacer como una recopilación de poemas sobre Bogotá que me había ido encontrando a través del tiempo. Entonces, recuerdo que hace muchos años yo le había propuesto
Antonio García para el libro Al Viento, una colección de poemas sobre Bogotá, que en ese entonces yo tenía ubicado, Camilo, como unos 10 15 poemas y esa idea nunca prosperó. Yo creo que me alegro que así no haya sido, porque si no, no hubiera salido este libro. De manera que cuando ya en el comité de publicaciones de la colección Bogotá Leer para la Vida, con Andrés Ospina y con María Osorio Caminata, y también pues, con el grupo con Javier Beltrán, con María Lucía Ovalle y con Santiago Villalba, me dieron esa luz verde. Empecé a trabajar en este trabajo que ya te contaré cómo fue como la metodología, pero por lo pronto decirte que empecé a buscar poemas sobre Bogotá en los que hablaran de ella, pero con una particularidad, que tuvieran una referencia específica, ¿no es cierto? Porque muchas veces se habla de la ciudad en abstracto y la idea era hablar en la ciudad que fuera efectivamente Bogotá, o que contuviera la palabra Bogotá, o que hablara específicamente de sus calles, de sus buses, de sus barrios. Y, por supuesto, eso fue una lectura absolutamente maravillosa porque se abrió un mundo extraordinario de relaciones con la periferia, centro-periferia. También me di cuenta de que en un principio había digamos, como un centralismo casi como geográfico, y a partir de los años 50 60 empieza a desperdigarse y a irse como atomizando hacia las afueras de Bogotá, casi como si como la propia ciudad también se fue expandiendo. Entonces fue realmente un trabajo maravilloso, con unos poemas que, digamos, fueron básicos en su momento: el Bogotá 1982 de María Mercedes Carranza, Bogotá Distrito Especial de Cobo Borda, también varios poemas que tenía, y que ya después fui recopilando y armando para tener la totalidad del libro. Hay algo, Ramón, que pienso mientras te escucho y es que y creo que en algún momento yo te lo conté, cuando yo regresé de estudiar, de hacer el doctorado, me encontré con una oda a Bogotá de Philippe Soupault. Philippe Soupault, uno de los padres, digamos, del surrealismo francés, a quien yo había trabajado mucho, sobre todo la figura de París, en el surrealismo, en 4 novelas surrealistas publicadas en la década de 1920. Y claro, y me encuentro con una oda que escribe Philippe Soupault, que la escribe después de que visita en 1944 Bogotá, y habla de una Bogotá que uno dice, miércoles, ¿dónde está esa Bogotá? Tú explicas y adelanto, y también nos contarás ahorita del gran problema que supuso encontrar derechos de reproducción y derechos de autor para algunos de los poemas que no pudieron estar en esta antología. Este es uno de ellos, pero me quiero quedar con la idea de cuando tú lees algo sobre tu ciudad y es la poesía y es otra persona el que te permite entender contornos y entender cosas tuyas de la ciudad que por supuesto no te habías pillado o sencillamente no habías querido ver. Antes ya de preguntarte puntualmente, Ramón, porque estoy muerto de las ganas, pero quiero que preparar a la audiencia para esto, ¿cuál fue esa gran lectura de Bogotá que ahorita en este momento de tu vida más te sorprendió? ¿Cuál te resultó la Bogotá más inadvertida o cuál te resultó de pronto la que nunca te esperabas que te fueras a encontrar ahora? Sí, pues me encontré con muchas variantes, con muchos fragmentos, muchas aristas muy extrañas. Me sorprendió muchísimo, digamos, lo que te estaba diciendo antes, digamos, la parte de los barrios, en cuanto a que, digamos, en ese destronamiento de la poesía como algo, como esa especie de sujeto a la verdad, que como que la poesía tiene la verdad, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Empiezan de pronto a surgir como esas cosas cotidianas, esos paseos, esas maneras de ver la ciudad. Con el ejemplo que dices de Supó es perfecto, en el cual
la poesía te permite ver la ciudad, la poesía te permite, te revela cosas que antes no habías visto, ¿sí? Así como una ciudad, por medio de un relato, de una novela, te arma como una historia. Aquí hay una historia, pero hecha de poesía. Me sorprendió muchísimo muchas personas que caminan por la ciudad, ¿no es cierto? Hay muchos poemas. Hay uno, me acuerdo ahora de uno de Álvaro Rodríguez, que es por ir a buscar un disco en las antiguas casetas de la 19, ¿no es cierto? Cuando la 19 se llamaba la Avenida Ciudad de Lima, ¿sí? Eso es muy interesante. Entonces, cómo de pronto está buscando un disco y se encuentra con el amor de su vida. Entonces, a eso me refiero, a que de pronto con esas cosas mínimas, con eso, que ir a buscar un disco, pues ahora ya los jóvenes pues ya no hacen eso, salvo los coleccionistas, pero era un momento de encuentro. Entonces toda la ciudad se convierte en posible, con una posibilidad de tener como acceso a el amor o al hallazgo, ¿no es cierto? A lo que nos sorprende, en definitiva. Y entonces me encontré con muchos poemas que hablaban sobre esa casualidad, exactamente, sobre la casualidad como un hecho poético. Entonces, eso me sorprendió muchísimo y teniendo en cuenta que no solamente sucedía, bueno, la 19 es como el centro, pero también en muchas partes de la ciudad. Entonces, esa atomización me interesó muchísimo y sobre todo con algo que tiene que ver con la propia ciudad que está siempre en movimiento. Una ciudad no se detiene, una ciudad siempre está significando. Y entonces es entrar en ese juego inmenso de los significados y extraer de pronto lo que para uno es lo más relevante. Entonces me encontré con eso, me encontré con aficiones, con muchos almacenes, ¿no es cierto? Un poema de Santiago Mutis sobre los sombreros. Ya nadie usa sombreros, sobre oficios como que ya han ido desapareciendo, como los anticuarios, pero también almacenes, las panaderías, ¿sí? Los sitios, las fritangas de la esquina, que eso también, cómo se considera también como un hecho poético, ¿sí me entiendes? Entonces, no tienes que, por decir algo, no tienes que hablar como del restaurante 5 estrellas, sino justamente de todo lo contrario, del puesto ambulante. Todo se Exacto. convierte en materia poética y esa transformación me parece absolutamente extraordinaria. No, pues qué bonito, Ramón. Y bueno, y esto ya para que la audiencia sepa que este libro lo tiene que ir a buscar. Ahorita, Ramón, nos vas a recordar también ya como lo hizo en su momento Jimena, pues estoy seguro que este libro mucha gente va a querer y tienen que hacerlo. Bien, Ramón, arrancas tu investigación, te empiezas a encontrar una cantidad de poemas, incluso tengo la impresión de que hablas y pides porque hay muchos poemas inéditos, como también están marcados, o sea, no solamente que hayas encontrado, pero aquí es donde entra tu labor de editor antologista, porque es cómo vas a presentar desde el principio de simultaneidad que ya nos dijiste que es tan importante para ti, porque eso tiene que estar también en cómo vas a ofrecer esta información. Y aquí es donde entramos ya a caminar una Bogotá determinada o un itinerario, porque estamos frente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secciones que voy a leer para que tú luego lo cojas por donde quieras y arranquemos. A ver, pero estas son las 9 secciones que un poquito empiezan a delimitar o empiezan a mostrar este Bogotá con el que te encuentras y nos traes. Primero esta galería de retratos, luego algunas calles y 3 plazas de mercado, almacenes y oficios, buses a todos los barrios, transeúntes, ya tú hablabas algo, uno que es precioso, los cerros y las lluvias, que cómo no podía estar, septimazo, Bogotá fechada y por último, nostalgia bogotana. Sí, mira, en el proceso digamos, de la preparación y de la consecución del material, me di cuenta que había una serie de temas que se repetían. La antología lleva por título, pues, en esta parte del mundo, que es un fragmento, es un verso de un poema de María Mercedes Carranza, que me pareció justamente que ese verso encerraba esa polivalencia, ¿no es cierto?
esa parte como poliédrica de la ciudad. En esta parte del mundo, fíjate que la misma frase ya te está diciendo algo muy vago, en el sentido, en esta parte del mundo parece como si tuviera puntos suspensivos. En esta parte del mundo pasan cosas buenas. En esta parte del mundo está lloviendo mucho. En esta parte del mundo suceden hechos violentos. En esta parte del mundo la gente se enamora. En esta parte del mundo la gente baila, qué sé yo. Me pareció que ese verso de María Mercedes tenía una cantidad de lecturas que permitía encerrar estas secciones que tú estás diciendo. Cuando efectivamente empecé a recopilar el trabajo, que de alguna manera, como yo ya había hecho otras antologías, tuve esta vez como una especie de trabajo, digamos, cronológico muy serio, en el sentido que empecé, o sea, quería que fuera en primer lugar, que fuera una poesía contemporánea. Contemporánea, y me refiero más cercana a nuestra sensibilidad, ¿sí? A nuestros días. Y nada mejor que empezar, pues, por supuesto, con Suenan Timbres de Luis Vidales de 1926. Entonces, empecé con los nuevos, ¿no es cierto? Después hice un barrido completo por Piedra y Cielo, hice otro barrido por Mito, luego por el nadaísmo, ¿no es cierto? Luego seguí por Generación Sin Nombre y luego ya los otros movimientos, digamos, que se han dado hasta llegar a nuestros días y sobre todo también a la parte que acabas de decir, a los autores que estaban escribiendo y que no habían publicado esos poemas. Entonces, al tener ya esas delimitaciones temporales y escoger los poemas, y me fui encontrando una cantidad de cosas maravillosas, ¿sí? Yo tengo una biblioteca de poesía, pues, interesante, considerable, pero también me tocaba ayudar a buscar a los amigos. También me fui a buscar libros en varias librerías de viejo de Bogotá, no voy a decir cuáles, ¿sí? Pero me iba tardes enteras a buscar en la sección de poesía. Entonces, y qué sé yo, llegaba a las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde y hacía un barrido por todos los libros. Imagínense, pues, esas secciones de poesía, esas librerías de viejo, donde hay 3.000 libros y donde encontré también autores muy raros, y también eso me permitió, y ya hablaremos más adelante, de los rescates, de rescates de muchos poetas Exacto. olvidados. Entonces, me fui encontrando, Camilo, lo siguiente. Cuando ya tuve ese material reunido, me di cuenta que sería lo más lógico hubiera sido hacer una antología cronológica. Empezar, por supuesto, con el punto primero que me propuse, que era Luis Vidales, y de ahí en adelante pasar por todos los movimientos poéticos en Colombia, hasta que me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque muchos poemas de distintas épocas mantenían ciertos temas en común. Entonces, ahí fue cuando le di la vuelta a la antología y lo hice por los temas que tú acabas de mencionar. Entonces, me di cuenta que si metía en una sección, por ejemplo, galería de retratos, entonces galería de retratos, pues la clásica de José Asunción Silva, Gonzalo Jiménez de Quesada, Jorge Eliezer Gaitán, qué sé yo. Tendríamos efectivamente una serie de galería de retratos de personas, pero quería también meter personas anónimas y de otras épocas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un policía, hay una Sí. persona asesinada en un poema bellísimo, Crónica Roja de Piedad Bonet. También hay un librero, ¿sí? Que es un homenaje que le hace Alejandro Cortés a un librero de la librería Trilce. Eh, entonces me di cuenta que al meter en los capítulos poemas, comillas, viejos, a poemas, comillas, nuevos, al mezclarlo se enriquecía enormemente, con lo cual lo viejo y lo nuevo se unen Mm. para crear un nuevo significado, para que no se hable de lo viejo como algo caduco, como ilegible, como lejano, y lo nuevo como cercano, bueno, sino que es la mezcla de todo. Entonces, al tener esa, digamos, esa disposición de mezclar las épocas, está Luis Vidales con alguien pues también como muy joven, ¿sí? Entonces, eso me sirvió para unificar
eh, unificar estos temas donde aparece María Mercedes Carranza, donde aparecen otra cantidad de personajes, Elena Iriarte, ¿no es cierto? Donde la ciudad se dispara, exactamente. Entonces son secciones en las que la ciudad está vista desde esa simultaneidad temporal también. Entonces, eso me interesó muchísimo, eso fue en galerías de retratos. eh, Pero las, mira, perdóname, Ramón, si te vale, puedo interrumpir porque hay un poema que frente a esto que yo no me esperaba, que tampoco conocía, pero me refiero al poema Policía que espera en la Plaza de Bolívar, por ejemplo. Este es un poema de Juan Camilo Lee del 2021, País en línea recta, de Júbilo Editorial, páginas 2022, y es un policía que está a punto de entrar con su bolillo del SMAT prácticamente, a punto de desmantelar la Plaza de Bolívar. ¿Cierto? Un tema tan importante como ese que tanto puso a andar y que creo que con ese queda bastante claro. Leo, nos gritan cerdos, cerdos apenas a unos metros de distancia y son cientos o miles, nosotros apenas unos cuantos, pero son ellos los que temen cerdos, cerdos. Miro el reloj, sudo debajo de mi casco, se me empaña. La visera llevamos hora y media esperando alguna orden. Y esto al lado de un Luis Vidales o de un Charly Lara es donde, tal cual lo que acabas de decir, tenemos esa simultaneidad y esas múltiples caracterizaciones. exacto, exacto. Eso que acabas de decir es perfecto. Es un poema muy polémico, pero es un poema que también retrata la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente. Las marchas, el ESMAD, los capuchos, los grafitis, el movimiento, el caos. Entonces, formaba parte de esa galería de retratos. Entonces, volviendo a lo mismo, ya no tiene que tener nombre para aparecer, para existir. Simplemente con que sea, ya es suficiente para que aparezca. Entonces, eso sirve para hacer un relato de la ciudad totalmente distinto, ¿sí? Que no sobresale por cualquier cosa, sino sobresale por lo mínimo, porque es un policía que está en igualdad de condiciones o está a punto de entrar a- en, en una, en una manifestación. Entonces, todos los hemos visto, todos hemos estado en una situación parecida. Entonces, me parece muy interesante también esa desacralización de la poesía que han hecho estos poetas y justamente con algo que acabas de señalar, que no salen los grandes nombres con los nombres desconocidos, sino que todos están mezclados, ¿sí? Entonces, Exactamente. hay gente que está muy orgullosa que a su lado está un poema de los jóvenes, por ejemplo, a su lado está un poema de Darío Jaramillo o de Piedad Bonet, al lado un poema al lado de María Mercedes Carranza. Entonces, los jóvenes y las distintas generaciones se amalgaman y eso da como resultado pues esta ciudad totalmente como poliédrica que cambia mucho. En las secciones que dijiste que son 9, fíjate que yo en un principio eh, yo quería poner una sección que fuera la violencia, la Bogotá violenta, ¿no es cierto? Y efectivamente hice una sección donde se hablaba de desalojos, de peleas, ¿no es cierto? De injusticias, pues eso, de una cantidad de temas, tanto de la actualidad como de otras décadas, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que la violencia era un tema que aparece absolutamente en todas las secciones, ¿no es cierto? Es algo como se dice hoy en día, es un tema que aparece transversalmente en cada una de ellas, hasta en los cerros y las lluvias, ¿no es cierto? Sí. Hasta en el septimazo, justamente porque la ciudad está atravesada de violencia. Y claro, y también lo pensaba de de la siguiente manera, así como tenemos una sección de violencia, tendríamos que tener poemas de amor de Bogotá. Entonces me parece que era ridículo. Entonces me pareció mucho más interesante hacer una lectura mucho más profunda, donde el amor, la violencia, donde también la aspiración a la hermosura, donde la aspiración a la paz, ¿sí? Donde también las tragedias, las pesadillas se unen y se den la mano con los sueños, con las aspiraciones logradas con el pasado y con el futuro. Entonces,
me parece que se fue armando la antología sola. Camilo, la antología fue cayendo sola, encontré efectivamente temas que tenían que ver con algunas calles, hablaban de avenidas, entonces fue muy bonito porque fue encontrando una ciudad que salió del centro de la poesía, del centro geográfico hacia la periferia, se fue disparando en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Buses a todos los barrios es una de las secciones que también ha gustado mucho, en la cual se habla de muchos barrios de Bogotá, poetas que cantan, ¿no es cierto?, su propio espacio, cosa que me parece absolutamente admirable, porque es que justamente yo creo que de eso se trata la poesía, Camilo. La poesía tiene una manera de apropiarse de los espacios, ¿no es cierto?, de convertirlos únicos, de hacerlos que sean visibles y sobre todo también compartibles. Entonces, me parece que la poesía sale como de ese yo terrible, esa primera persona del singular, tan realmente tan restringida que tiene muchas veces la poesía, hacia el otro, ¿sí? Salir del yo al otro, a la conquista o de lo otro, del espacio. Entonces, me parece que la antología da buena muestra de esa salida, de esa inspección hacia lo distinto, hacia lo que no es de uno y hacia lo que no es uno. Los transeúntes, en fin, los cerros y las lluvias, ya hablaremos de cada uno de estos temas. No, justamente te iba a decir, bueno, por supuesto está la salida de uno para poder entender el espacio y los personajes, ya como decíamos ahorita, está también por ahí, ahorita estaba revisando El vendedor de minutos, por ejemplo, que ese es otro poema que también tú recuperas y que sacas, pero este de los cerros y las lluvias me parece que también me parece muy poético, muy bonito. Tú también haces referencia a esa frase que cuando la leímos por primera vez se le queda, que es García Márquez diciendo que desde que llegó comprobó que Bogotá era esa ciudad en la que estaba cayendo una leve llovizna desde el siglo XVII. En este momento cae una leve llovizna desde donde yo estoy, entonces siempre la recordamos, pero claro, es entender la ciudad y la psicología y la relación que tenemos con la ciudad desde sus atributos y desde su clima y desde sus colores. Yo nunca había leído una selección como esta, Ramón. Creo que es la primera vez que lo haces o ya hay otro. Tú haces referencia a un libro de Federico Díaz Granados, perdón, de Luis, del padre de Fede, ¿cierto? Pero creo que nunca más habíamos encontrado una selección desde este criterio. No, desde ese criterio no. Hubo un trabajo que se hizo en el 2005 de una profesora de la Universidad Nacional que hizo un trabajo muy serio con una cantidad de alumnos, realmente un trabajo extraordinario que lo digo justamente en la nota introductoria, y el libro se llama Rostros y Voces de Bogotá, en 2004, perdón. Y hablan de muchos temas de Bogotá, pero digamos, de eso sí lo hicieron cronológicamente, ¿sí? Y no, digamos, no lo hicieron como temáticamente. Este era un trabajo, la verdad, muy valioso, me sirvió mucho. Yo ya lo conocía y engrosó, por supuesto, pero me abrió muchas pistas y me abrió cabida a una nueva edición. También el que dices de Bogotá en verso, que eso lo sacó el Instituto Carlos y Cuervo en una edición especial de un festival de poesía organizado por la revista Ulrica por Rafael del Castillo. Entonces, eso hace que aparezcan muchas voces, pero al hacerlo temáticamente, por ejemplo, apareció esta sección de los cerros y las lluvias que, como digo en el prólogo, era un tema absolutamente inevitable. ¿En qué sentido? En que es como hablar de Groenlandia y no hablar de la nieve, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, tú dices, ah, bueno, los cerros y las lluvias, entonces digamos, ahí sí va a ser premeditadamente poético, ¿sí? Entonces, el viento que agita los árboles en esta tarde soleada en la que miro a Guadalupe, ¿sí? Se asemeja a mi alma, no tiene nada que ver con eso, justamente hay violencia, hay quemas, hay destrucción, pero también hay amor, hay una necesidad de que la naturaleza
forme parte y forma parte de nuestra ciudad. De hecho, pues geográficamente, pues es nuestra frontera oriental y es una cosa absolutamente extraordinaria. Todo el mundo que llega a Bogotá, y de hecho, Philippe Soupault lo dice en el poema y también habla de las nubes y de la altura y del aire. Entonces, era inevitable, era de esos como esos temas inevitables. Y justamente también era, se quiso también quitarle como, y quitarle hierro a esa supuesta cachaquería, ¿no es cierto? Que solamente entonces los poemas de la Candelaria o poetas de hace 100 años que hablaran sobre ciertas partes de Bogotá. Me parece que la cachaquería no tiene absolutamente nada que ver. Y fíjate una cosa, Camilo, muchos de los poetas que están incluidos en esta antología, que escriben poemas a Bogotá, no son de Bogotá, son de Santa Marta, son de Medellín, son de, que hay una, mira, hay uno de Barranquilla, poeta extraordinario, traductor que vive en Nueva York, también gente de Pasto, qué sé yo, de muchas partes, de Cali, ¿no es cierto?, J. Mario. Entonces, eso hace que cuando se habla de esta Bogotá, que es una ciudad que ha dado cabida a tanta emigración de tantas partes de Colombia, la poesía también refleja esa inmigración al Bogotá. Entonces, por donde tú lo mires, desde el punto de vista sociológico, político y poético, es una antología que reúne todas esas miradas que concluyen en este libro, en esta parte del mundo. No, pues ya con lo que nos estás diciendo, Ramón, creo que queda absolutamente claro. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar, quiero adelantarme a lo que ya seguramente nos escribirán. ¿Cómo hace la gente para tener este libro, Ramón? Sí, mira, los libros, como tú ya dijiste, es una colección que se llama la Bogotá Leer para la Vida de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, con Bibliored, por supuesto, ahí presente. Y son unos libros, este libro forma parte de una colección de 16 eh, eh, libros que se tratan sobre muchos temas de Bogotá, de historia, de cómics, de música, en fin, como el de Jimena Montaña que habla sobre las Jiménez. Eh, es un libro entonces que se reparte en las presentaciones, se reparte gratuitamente, cuidado con esto, gratuitamente en las presentaciones, pero para las personas que no pueden asistir a ellas, ¿sí? Es muy sencillo obtenerla porque ya está en la red, simplemente entrando a www, colección Leer Bogotá para la Vida, entras y ahí está el libro. Entonces, o también puedes hacerlo de otra manera, en esta parte del mundo, colección Leer para la Vida, y te sale, y efectivamente ahí salen, ya están subidos a la red todos los libros. Entonces, de eso también se trataba, que fuera una colección democrática, ¿no es cierto?, al alcance absolutamente de todos y que más al alcance de todos que estar en la web. Totalmente es una descarga absolutamente gratuita, ¿sí? Esto es importante recalcarlo. Es gratuita, no cuesta absolutamente nada y tienen, pues nada, son 385 páginas que forman parte de este libro que tiene una carátula de un fotocollage de Juanita Carrasco que hizo un trabajo extraordinario, así como un diseño gráfico maravilloso, inolvidable, no solamente de este libro, sino de la colección de Camila Cardeñosa. De manera que yo creo que también quisiera, perdóname que me demore un poquito en agradecer al equipo editorial que fue extraordinario, un trabajo unido, la diseñadora, el comité, el tiempo que tocó, el papel, la corrección, ¿no es cierto? Entonces fue un trabajo en equipo que dio como resultado pues este libro que nada, pues yo he hecho varias antologías y estoy muy contento de haber hecho una antología sobre Bogotá. Y nosotros, Ramón, sobre todo nosotros, quiero destacar algo que tú ya estás diciendo, que lo habíamos dicho en otro, en el episodio con Jimena. Esta es una colección muy bonita. Ya quedaron atrás los años en que los
libros públicos eran feos y que tenían un diseño a la ligera, por fortuna, y eso también gracias al trabajo de personas como Camila Cardeñosa, quien saludamos de acá. Busquen, también tenemos aquí un capítulo con ella de, sobre todo una edición de la Divina Comedia, que fue traducida y trabajada por Jerónimo Pizarro. En fin, búsquenla para que puedan ver. Y ya, Ramón, tú nos has mostrado el camino. Léanlo, quienes vivan en Bogotá, si nos están leyendo, escuchando de fuera, pues léannos también de fuera, descárguenla. Si viajan a Bogotá próximamente, léanla como si fuera una antología también turística, porque eso es lo que es. Y como Ramón bien nos has dicho, la poesía es también ese mecanismo, esa plataforma y esa experiencia a través de la cual podemos conocer lugares, podemos conocer personas y podemos conocer entornos. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, pues imagínate, Camilo, con muchísimo gusto, para mí es un placer. Ojalá la puedan leer, la puedan descargar en esta parte del mundo. De bonus track, digo, hay dos novelistas incluidos en esta antología. Juan Gabriel Vázquez en su momento no había publicado su libro de poemas y también Ricardo Silva, ¿no es cierto? Entonces me parece que también los poetas había que darle la oportunidad a los narradores que estuvieran en la antología y con unos poemas realmente extraordinarios. Entonces, pues nada, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer y ojalá encuentren y lean esta antología, esta manera de ver, de percibir, de adueñarse, de apropiarse de esta ciudad que, como digo en el prólogo, pues eso como de amores y espantos, ¿sí? No nos une el amor, sino el espanto. Yo no sé por qué la quiero tanto, como decía Borges en su poema A Buenos Aires. Entonces, no está lo bueno, no solamente está lo malo, esas categorías estéticas ya están mandadas a recoger con una visión distinta que espero que les guste. Así es, y hay un poema, no hemos hablado de tus poemas, Ramón, pero hay un poema tuyo que ya la audiencia encontrará, que tiene que ver con ese día en que decidimos que esta era nuestra ciudad. Entonces, vayan a buscarlo. Ramón, de nuevo, gracias por acompañarnos. A todos ustedes ya saben el camino para conseguir y descargar este libro y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.